Hola, querida familia de la fe. Qué bueno volver a encontrarnos a través de este medio para poder estar estudiando la palabra de Dios y compartiendo a través del libro de Barcas la lección que hoy nos compete. Pero antes de seguir avanzando, vamos a pedirle al Señor que nos esté guiando en este tiempo. Así que te invito allí donde estés, que puedas estar más que nada cerrando los ojos para no distraernos del entorno que nos rodea y que nuestra mente, nuestro pensamiento esté dirigido hacia el trono de la gracia. Oramos. Padre amado, gracias porque tu presencia va delante de nosotros y queremos en esta hora poder pedirte que nos estés guiando en todo lo que habremos de compartir a través del libro de Barcas. Yo bendigo a cada una de las familias que están allí mirando a través de este medio para que podamos ser edificados aún mutuamente. Que tu gracia, tu bendición esté con cada uno de los que están viendo este video. Y que todo lo que podamos estar escuchando y viendo en este tiempo, también lo podamos poner por práctica. Una vez más, tu bendición en cada familia. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno volver a encontrarnos después de tanto tiempo y saber de que tanto pastores de rebaño, timoneles, han estado también compartiendo la palabra y hoy volvemos los pastores a compartir este tiempo de Barcas, algo que fue el año pasado cuando comenzamos, algo que íbamos rotando con el pastor Daniel, también a veces las pastoras, pero qué bueno es saber de que también podemos, no solamente a través de este medio, sino de vuelta a la presencialidad, tener las Barcas los días miércoles a las 18 horas, las mujeres, y los días jueves a las 20 horas, justamente en este horario, para aquellos que pueden estar en forma presencial y aquellos que no lo hacen de esta manera. Y los cultos, como siempre, los domingos a las 19 horas. Recordamos que el fin de semana pasado un grupo de hermanos con el pastor Daniel pudieron estar en Aluminé, en Rucachoroy, y realmente el Señor les ha bendecido en ese lugar. Y saludamos también a la congregación que está en Aluminé. Sé que nos están viendo de distintas partes de la Argentina y también va nuestro abrazo, nuestro saludo para todos ellos. Pero vamos a adentrarnos en lo que es la lección de Barcas y el título es ¿Fines o medios? Realmente es interesante poder empezar a descubrir si las cosas las estamos haciendo como un medio o eso se transforma en el fin. Rick Warren, el autor del libro Una vida con propósito, nos dice: la tragedia más terrible no es morir, sino vivir sin propósito. ¡Qué tremendo! Vuelvo a repetir, la tragedia más terrible no es morir, sino es vivir sin propósito. Y allí en el encabezamiento que tiene cada lección hay una narración, una ilustración, y en este caso habla de el Taj Mahal, este mausoleo construido en la India por un príncipe y que lo hizo en honor a su esposa que había fallecido. Con el paso del tiempo, el relato nos cuenta que revisando los planos y viendo la construcción, se tropieza con un cajón, a lo cual estaba muy malhumorado este príncipe y se dirige al capataz para decirle que saque ese cajón del medio del camino. A lo que el capataz, no sabiendo cómo responderle y con mucho miedo, y dice el relato como tragando saliva, y con respeto le contestó: mi príncipe, este cajón son los restos mortales
de su esposa. En medio de la construcción estaba el objeto de lo que se iba a construir. Y esta historia es un ejemplo de cómo las tareas nos pueden hacer olvidar el propósito por el cual la hacemos. Vuelvo a repetir porque esta frase es importante que la podamos tener presente. Las tareas nos pueden hacer olvidar el propósito por el cual las hacemos. Y como siempre hay algunas preguntas disparadoras que son importantes poder responderlas nosotros mismos. Y una de estas preguntas sería, ¿cómo explicarías que un medio se convierte en un fin? ¿Por qué muchos creyentes no usan sus dones para edificar la iglesia? Interesante, ¿no? Porque hay cristianos que pueden tener dones, pero que no están siendo usados para edificar el cuerpo de Cristo. Y una pregunta muy personal que hace el libro, pero que te la hago a vos, y es, ¿conoces los dones que el Espíritu Santo ha puesto en tu vida? ¿Y cómo podés usarlos mejor? Y el libro nos lleva a la palabra de Dios en la cual se basa siempre la lección. Y en 1 Corintios capítulo 14, versículo 12, en la Nueva Versión Internacional dice, por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren para que estos abunden para la edificación de la iglesia. Allí, viendo el contexto de este pasaje, estaba hablando acerca de los dones de profecía, en los cuales podía la gente escuchar en su idioma, pero también estaba hablando acerca del don de lenguas, que es un don que podemos tener, pero que de alguna manera nos edifica a nosotros mismos, porque la palabra dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, pero el que habla en profecías, el que predica, puede estar edificando a los oyentes. Por eso, los que ambicionan dones espirituales, más allá del que el Señor nos haya dado, que el Espíritu Santo haya repartido, podemos pedirle a alguno y Él va a hacer según su voluntad. Romanos capítulo 14, versículo 19 dice, por tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Por eso en el tiempo de Barcas, nosotros no solamente tenemos poder compartir un libro que nos lleva y nos guía a través de lo que como lema venimos trayendo en el año, que es el desarrollo integral ilimitado, sino que en el tiempo de Barcas presencial podemos estar compartiendo nuestras vivencias. Por eso, si sos de Neuquén, te invito a que puedas estar asistiendo tanto los miércoles a las 18 horas con las mujeres, como los días jueves a las 20 horas con los varones. Es un tiempo donde uno puede contar sus experiencias y, como diríamos, las victorias y las derrotas también, los motivos de oración, por lo cual es importante que puedas estar asistiendo para que Dios pueda también usar tu vida y que tu vida pueda bendecir también a otros. Por eso hablamos de una mutua edificación. Yo quisiera, más allá de lo que dice el libro, adentrarme en lo que dice la palabra de Dios. Y en el capítulo 12 de 1 Corintios, a partir del versículo 4, dice el apóstol Pablo, escribiéndoles a los que vivían en Corinto. Ahora bien, hay diversos dones, pero hay un espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero hay un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Vuelvo a repetir este versículo. El don que el Espíritu Santo ha puesto en tu vida es para bendecir a los demás. A unos Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros y por el mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía,
a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros interpretar lenguas. Pero fíjense, todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Y todas las actividades que realizamos como iglesia debieran tener el claro propósito que va más allá de la actividad en sí misma. Aun cuando las cosas que hacemos tienen un propósito, muchas veces lo podemos estar olvidando y ponemos delante las formas, convirtiendo la actividad en un fin último. Como iglesia del Centro Cristiano Esperanza, tenemos distintos ministerios, y los cuales podemos nombrar como el ministerio de adoración, el ministerio que trabaja con los niños, el ministerio que involucra a matrimonios, también a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a los adolescentes. Teníamos anteriormente un ministerio llamado Rever, que también trabajaba con las adicciones y situaciones específicas y poder bendecir también de esta manera a las personas que se acercaban a la congregación. Tenemos un plan anual en el cual también teníamos fiestas de la amistad para poder hacer una tarea evangelística. Muchas de estas cosas a raíz de esta pandemia y a raíz de las limitaciones que el gobierno de alguna manera, de acuerdo a la situación de salud de la población, ha puesto restricciones y muchas de estas reuniones no las hemos podido realizar. Podemos programar, como lo hicimos el año pasado, todo un año, pero Dios ya en el mes de marzo nos cambió las estrategias y ahora estamos saliendo a través del canal de YouTube del Centro Cristiano Esperanza Neuquén y seguramente seguiremos por algún tiempo más. El Señor nos ha cambiado las estrategias, pero inclusive en este tiempo vemos el crecimiento de la iglesia. Personas que solas se están acercando a poder congregarse. Vemos que hay una necesidad en la población de poder saber algo más de Dios. Y creo que en este tiempo, más allá de los calendarios, las estructuras que tenemos, necesitamos estar dependiendo pura y exclusivamente de la revelación y de la unción del Espíritu Santo. Hemos recibido de parte de Dios y como hemos leído, dones, capacidades, habilidades especiales para edificar y servir a los demás. Pero a menudo sucede que nuestro don o talento no nos deja ver el propósito. Y nuestros dones y su ejercicio deben ser un fin en sí mismo. Nunca nuestros dones deben ser un fin en sí mismo. Siempre son el medio para hacer de manera más eficaz la obra de Dios y cumplir así su propósito. El desarrollo integral y limitado, este lema que venimos trayendo en este 2021 de nuestras iglesias del Centro Cristiano Esperanza, depende en gran medida saber evaluar correctamente nuestras acciones a la luz del propósito que tienen. Necesitamos revisar actividades, pero sobre todo el corazón de aquellos que están trabajando. Necesitamos revisar la actitud de aquellos que, teniendo dones, muchas veces lo pueden estar usando de una manera egoísta. Cuando participamos de alguna actividad en la iglesia, ¿sabemos por qué lo hacemos? Y creo que como cuerpo de Cristo tenemos que estar conscientes que los dones que el Espíritu Santo ha puesto en nuestra vida es para poder edificar al cuerpo de Cristo. El mensaje que el Señor nos está dando es que en este tiempo podamos ser sal y luz, podemos estar evangelizando allí donde se nos permita, donde podamos estar alcanzando a nuestra familia, a nuestros compañeros de estudio, a nuestros compañeros de trabajo, al vecindario, en el lugar que fuera. Nosotros
poder evangelizar, poder compartir las buenas noticias que Jesús es el Salvador, que en Él hay propósito de vida. Muchas personas, como decíamos en el encabezamiento, con esta frase de Rick Warren, que la tragedia más grande del ser humano no es la muerte. Para algunos sí es la muerte, porque van a pasar a una condenación eterna. Pero en vos y en mí está la responsabilidad de que muchas personas que no conocen del plan de salvación de Jesucristo lo puedan hacer, lo puedan conocer a través de tu intervención, de la mía. Y aún a través de este canal podamos estar siendo de bendición a muchas personas, las cuales pueden pasar de muerte a vida. La tragedia no es la muerte, la tragedia es vivir una vida sin propósito. Jesús, en el capítulo 10 del libro de San Juan, versículo 10, dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, una vida con propósito. El mismo versículo dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús nos trae vida y vida con propósito. Y vaya si tenemos testimonios de vidas transformadas por el Espíritu Santo. Aquello que hacemos para Dios puede llegar a lugares inimaginables y puede alcanzar a generaciones venideras. No sabemos el alcance que pueda llegar a tener este video, pero sí Dios sabe a qué personas va a estar llegando y quizás pueda estar respondiendo a alguna necesidad espiritual en este tiempo. Es fácil caer en la rutina y hacer las cosas olvidando el propósito de las mismas. Y el problema de esto es que podemos estar haciendo actividades que se han convertido en un fin en sí misma y ya no están cumpliendo el propósito para el cual fueron creadas. Por eso es muy importante tener una actitud que mira por encima del qué y piensa en para quién, para qué y el porqué de lo que estamos haciendo. Nuestra actitud debe ser la de servir a Dios y sirviendo al prójimo con los recursos que Él nos ha dado. Nosotros somos administradores de recursos y capacidades que nos fueron dadas para edificar el reino de Dios. Y tenemos que disfrutar al hacerlo. Quien no disfruta de servir con los dones recibidos, sigue viviendo para sí mismo. No ha renunciado a su ego. En el gobierno de su vida aún no está Cristo, sino su propio yo. Y es interesante esta frase que encontramos en el libro de Barcas. Yo creo que cuando uno tiene un don, es importante primero también reconocerlo, respondiendo a las preguntas del comienzo del libro de Barcas. ¿Has identificado qué don espiritual tenés en tu vida? ¿Lo estás usando en el reino? ¿O quizás podemos ser esos llaneros solitarios, como en algún momento los de mi generación conocen la historia del llanero solitario, en la cual hacen las cosas por sí solos? Pero quiero decirte que en este mismo libro, capítulo 12 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo está refiriendo esta imagen de cuerpo y esta imagen de miembros que dependemos uno de los otros, y siempre es para una edificación mutua. En el versículo 25 del capítulo de Primera de Corintios dice, o un versículo antes, así que Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo dando honra a los que menor tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos
y los que ayudan a los otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Y allí termina diciendo, ustedes por su parte ambicionan los mejores dones. Pero en el capítulo 13 sigue diciendo, ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Y allí está hablando del amor. Y creo que para edificar la iglesia tenemos que tener la alegría de poder hacer cumplir nuestros dones en el servicio, pensando en los demás y no pensando en nosotros mismos. Justamente hablábamos de que a veces el ego puede hacer de que los dones o los talentos o las virtudes que el Señor ha puesto en nuestras vidas no estén edificando el reino. Por eso el desarrollo y la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, requiere que no perdamos de vista el rol que tienen los dones y los ministerios que Dios ha puesto en él. Nuestra tarea es utilizar las herramientas que nos provee el Espíritu Santo y con nuestro compromiso hacer que la iglesia esté preparada para cumplir con el propósito de Dios en esta tierra. Y no solo se trata de hacer cosas, sino de hacerlas en dependencia con el Espíritu de Dios. Porque podemos tener dones, capacidades, en las cuales nosotros podamos estar desarrollando una tarea unipersonal. Y lo estamos haciendo alejados o desalineados de lo que es la voluntad de Dios. Por eso es importante que todo lo que hagamos esté alineado en su voluntad. No hay tareas menos valiosas en la obra de Dios. La obediencia es la medida. Es tan importante aquel que nos está recibiendo en el templo, nos está tomando la temperatura, nos está guiando a poder llevarnos a una silla que ya está destinada para nuestra ubicación, como aquellos que están tocando un instrumento o como aquel que está llevando la palabra. Tenemos distintos roles y cada uno es importante y la medida que Dios nos va a medir es la obediencia. Y es importante, como decíamos, el que sugiere, el que está cumpliendo con el protocolo, como el que está desarrollando una tarea de intercesión, como el que está ministrando en adoración, como el que esté llevando la palabra. La obediencia es la medida en que el Señor nos va a estar midiendo. Y en el amor también está la clave para edificar la iglesia, que son los recursos que nosotros estamos recibiendo de parte de Dios. Y justamente terminando el capítulo 12, sabiendo que los capítulos fueron divididos muchos años después en distintos siglos, pero que entre el 12 y el 13 hay una unión que justamente habla del amor, que está reflejada en cómo nosotros desarrollamos los dones. Yo compartía la vez pasada que podemos tener la verdad en decir algo, pero a veces cómo lo decimos puede estar hiriendo, puede estar ofendiendo, porque el cómo es tan importante como el qué. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Yo tengo la verdad, pero si lo digo de una manera agresiva, de una manera imperativa, en la manera que estoy haciendo que el otro se sienta menos, no estamos haciendo la tarea de Dios con amor. Y es importante que junto con la verdad de Dios esté el amor, junto con los dones podamos estar impartiendo el amor. Y como conclusión, cada uno de nosotros ha recibido dones, capacidades, recursos, que son herramientas con las que podemos edificar la iglesia del Señor. No se trata solo de hacer cosas, sino de hacer cosas con propósito. Queremos extender el reino de Dios en toda la tierra, cumplir la misión que nos fue encomendada por Jesús. Allí en Mateo capítulo 28, desde el 18 en adelante, el Señor les estaba diciendo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan
y hagan discípulos. Y yo siempre digo, la versión no dice vayan y hagan miembros de una congregación, sino que el Señor nos está instando a que hagamos discípulos. Cuando vayamos al cielo, no va a haber una congregación X, otra congregación X. Allí el Señor nos va a estar mirando, y si fuimos sellados con el Espíritu Santo, si hemos recibido a Jesucristo en nuestras vidas como Señor, como nuestro Salvador, si fuimos comprados con la sangre de Cristo, eso va a ser la medida en la cual el Señor nos va a estar allí llevando a poder compartir un momento glorioso que va a ser la eternidad con nuestro Señor. Y el desarrollo integral y limitado de nuestra iglesia necesita de hombres y mujeres consagrados, como buenos administradores de aquello que Dios puso en sus manos. Vuelvo a repetir, el desarrollo integral y limitado de nuestra iglesia necesita de hombres y mujeres consagrados como buenos administradores de aquello que Dios puso en sus manos, de aquellos dones, de aquellos talentos que el Señor ha repartido como Él ha querido. Y Él va a necesitar, para que se cumpla su propósito, que lo hagamos con eficiencia. Tenemos que ser eficaces, pertinentes y significativos para que realmente podamos estar cumpliendo el plan de Dios y poder cumplir con su voluntad. Te animo a que, si sos de Neuquén, puedas estar inscribiéndote para participar de los cultos a partir de las 19 horas del día domingo. Y si no podés por algún motivo de salud, si quizás estás en otra localidad, a través del canal de YouTube del Centro Cristiano Esperanza, podemos volver a reencontrarnos. Si no soy yo, será algún otro siervo que pueda estar compartiendo o la palabra el domingo o el libro de Barcas, como lo hacemos todos los jueves. El Señor te bendice.